Crónicas de Impacto llega gracias a Updike. Súmate al cambio y reconoce el trabajo de los autores y compositores. Al señor Ollanta Moisés Humala Tasso, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva. A Nadine Heredia Alarcón, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad. Nadine Heredia ha solicitado asilo político al gobierno de Brasil. De Palacio de Gobierno a la prisión. El expresidente Ollanta Humala y la ex primera dama Nadine Heredia fueron sentenciados a 15 años de cárcel. Ollanta Humala Tasso, ex miembro de las Fuerzas Armadas, y Nadine Heredia Alarcón, comunicadora. Ambos, líderes del Partido Nacionalista, movimiento con el que fueron a campaña en el 2006 y 2011, siendo este último año el que los llevó al gobierno. El presidente y la primera dama, la dupla perfecta, jóvenes, esposos y líderes políticos, pero lo que en verdad los unía era su amor por el dinero. Ollanta Humala y Nadine. Bueno, lo único más que decían que ella era el presidente y que ella era la dama, que ella gobernaba como el presidente y no era él. No gobernaban bien, justamente, y la novia dirigía malas cosas. La fiscalía los acusó de haber recibido aportes del régimen del fallecido Hugo Chávez en 2006. Además, habrían recibido financiamiento por $3 millones de la empresa Odebrecht y $500.000 de la empresa OAS en el 2011. Se ha utilizado el partido político no solamente para lavar dinero, sino porque ese dinero también no fue al partido, no se sabe a dónde fue. Eso es lo que la sala concluye, pero que el dinero procedía de actividades ilícitas. Durante el adelanto de sentencia, la jueza Naico Coronado Salazar los declaró culpables por los delitos de lavado de activos. Al señor Ollanta Moisés Humala Tasso, la pena de 15 años de pena privativa de libertad efectiva, el cual vencerá el 28 de julio de 2039. Ollanta Humala Tasso estaba presente en la sala y fue detenido en el acto. A Nadine Heredia Alarcón, la pena conjunta de 15 años de pena privativa de libertad. Nadine Heredia, sin embargo, no asistió a la audiencia. La Policía Nacional acudió a su casa en Surco con orden de detención, pero nadie abrió la puerta. A pesar de la expectativa de la prensa y de que los policías han llegado con una orden de detención, no han logrado ubicar en esta vivienda en Surco a la ex primera dama Nadine Heredia. Su madre comunicó a la prensa que se encontraba en una clínica. ¿Ahorita en la clínica desde cuándo, señora Antonia? ¿Va a ir a verla? ¿Cómo se encuentra? Por favor, ¿me dejan? Sí, por favor, ¿me dejan? ¿Cómo se encuentra? Por favor, ¿me dejan? Salud, nada más, señora. Si ella se encuentra en su vivienda, ¿cómo ha tomado este adelanto de fallo, señora? Compañeros, así es, imágenes en vivo, la señora Antonia Alarcón. ¿Se encuentra adentro la señora Nadine Heredia? Disculpen, por favor. ¿Es familiar usted? El Partido Nacionalista continuará, pues el colegiado rechazó su disolución, pero le impuso el pago de 100 UIT por haber sido instrumentalizado. Nadie de la noche a la mañana termina involucrado en un proceso que ha durado más de 10 años. Esto va a ser objeto de una apelación, no es la última palabra. Va a tener que ser una sala superior la que corrobore, revoque o anule esa sentencia. Nadine Heredia ha solicitado asilo político al gobierno de Brasil y en estos momentos se encuentra aquí, en la sede diplomática de ese país ubicada en el distrito de Miraflores. El Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública que la Embajada de la República Federativa del Brasil en el Perú ha comunicado que la señora Nadine Heredia Alarcón ingresó esta mañana a la sede de su embajada. Y
ahora su suerte depende del presidente brasileño Lula da Silva. Todo su proceso ha sido legal, ¿no? Ella ha sido culpable y está haciendo toda esta payasada, ¿no? No me parece que esté ocultándose acá, porque es básicamente lo que está haciendo, nos está ocultando y no quiere afrontar las consecuencias de sus acciones. No me parece correcto, debería pagar por lo que ha hecho. Asumir las consecuencias. Exacto, correcto. La justicia debería ser para todos. Justicia es por igual, pero no es pues. Ollanta Humala se convierte así en el cuarto presidente del Perú en ser encarcelado y el tercero en ser condenado en las últimas décadas. De esta manera empezamos Crónicas de Impacto y lo sorprendente es que veíamos el día de hoy a Ollanta Humala Tasso escuchando ese veredicto, pero la señora Nadine Heredia pues brillaba por su ausencia. Muchas personas mencionaban que ella estaba mal de salud. Lo que aparentemente habría sucedido es que ella ya sabía lo que se venía y por eso es que decidió acudir a la embajada, en donde le concedieron el asilo político que ella solicitó para ella misma y su menor hijo. Por ese motivo nuestro compañero Marlo Rojas se encuentra en los exteriores de la embajada para darnos todos los detalles. Marlo, te escuchamos. Buenas noches, así es, un día realmente movido luego de que el Poder Judicial sentenciara por 15 años de prisión efectiva a el expresidente Ollanta Humala y a la ex primera dama Nadine Heredia. En horas de la mañana, Valeria, ha sido realmente bastante incierto conocer el paradero de la ex primera dama porque la policía, justamente con orden de detención en mano, acudió hasta su casa. Su madre incluso más temprano había señalado a la prensa de que ella se encontraba internada, que al parecer estaba siendo sometida a algún tipo de intervención médica, pero esto no fue real y horas después se conoció de que la ex primera dama se había trasladado exactamente hasta esta sede diplomática que está ubicada aquí en la avenida Pardo, en el distrito de Miraflores. Entonces Nadine Heredia, condenada por el Poder Judicial por el delito de lavado de activos, llegó hasta la embajada de Brasil para solicitar asilo político. Recordemos que durante el gobierno de Ollanta Humala, Nadine Heredia y su esposo, justamente el expresidente de la República, fueron bastante cercanos a Lula da Silva y fue justamente el presidente del gobierno brasilero quien hoy le ha otorgado el asilo político luego de estas coordinaciones con el gobierno de nuestro país y finalmente la presidenta Dina Boluarte ha tenido por bien otorgarle el salvoconducto para que la señora Nadine Heredia pueda trasladarse desde esta sede diplomática hasta el grupo aéreo número 8. En ese trayecto, ningún miembro de la Policía Nacional, a pesar de esta sentencia, puede detenerla, porque justamente así lo manda el protocolo de diplomacia internacional. A esta hora de la noche, como podemos ver, el panorama aquí en los exteriores de la Embajada de Brasil, en el distrito de Miraflores, es bastante tranquilo. Aún permanece, por supuesto, los policías que constantemente se mantienen aquí. Hay a tan solo unos metros también un patrullero de la comisaría de Miraflores, porque esta noticia desde muy tempranas horas ha generado expectativa de medios locales y extranjeros. Mencionarte además, Valeria, que esto ya ha resonado también en Brasil. Hay incluso algunos medios de comunicación como Rede o Globo, que es uno de los medios más grandes de ese país y que ha informado, según ha trascendido, que la ex primera dama Nadine Heredia debería estar embarcándose para Brasil en un avión de la FAP exactamente en las mañanas, y esto después de haber solicitado asilo político. Según lo que nos informan también, a esta hora habría movimiento en el grupo aéreo número 8, no solamente de periodistas, sino también pues de personal que está a la expectativa, porque ha sido la noticia que ha acaparado toda la atención, mientras el expresidente Ollanta Humala se encuentra ya recluido en un centro penitenciario. Hasta el momento la pregunta es: ¿a qué hora sale la ex primera dama Nadine Heredia de nuestro país? Valeria. Marlo, nos parece valiosísimo que tú estés afuera de la Embajada de Brasil para que nos puedas contar en vivo y en directo lo que puedas ver. Pero en estos momentos, como has mencionado, justamente el tema del traslado de Ollanta Humala al penal de Barbadillo, nosotros tenemos las imágenes para aquellos que quieran estar enterados de cómo se ha dado esta situación después de justamente haberlo visto en la audiencia. Vamos a ver las imágenes, por favor, póngalas en pantalla.
Aquí tenemos ya lo que sería el traslado, como verán, bastantes efectivos policiales, las cámaras trataban de hacer el zoom más posible para ver qué iba a suceder. Ellos intentaban de repente sacar un poco de prensa, intentar que la gente se vaya, pero esto iba a ser bastante complicado. Era evidente que el traslado del expresidente Ollanta Humala hacia el penal de Barbadillo quedaría registrado. Totalmente, ahí vemos a diversos medios de comunicación cubriendo ese traslado y es que es algo sorprendente, ¿no? Bueno, sorprendente podríamos decir después de todo lo que se ha escuchado año tras año de Ollanta Humala, Nadine Heredia. Ahora sí salió ya una condena de 15 años, o sea, hasta el 2039, pues Ollanta Humala Tazo estaría en este penal de Barbadillo en el distrito de Ate. Vemos toda la prensa tratando de sacar la mejor foto, la mayor primicia, pero definitivamente todos los policías pues están tratando de resguardar este traslado al penal. Algo que mucha gente se veía venir, creo, ¿no? Hasta la propia Nadine Heredia, por eso claro, pues tomó el resultado que dio. Es lamentable que la mayoría de nuestros expresidentes todos acaben en una prisión justamente porque todos cometieron algún tipo de acto delictivo. En este caso, Marlo, lo que se habla es acerca del delito, ¿no? ¿Cuál es el delito exactamente? ¿De qué se le acusa a Ollanta Humala y también a Nadine Heredia? Se habla de un lavado de activos, justamente por haber obtenido financiamiento tanto de Odebrecht y en su momento del gobierno de Venezuela. Una situación bastante complicada y que agrava la situación de ellos a la actualidad y por eso tienen estos 15 años de cárcel. Así es, compañeras, un delito además por el cual se ha encarcelado en este momento al expresidente Ollanta Humala, que se convierte en el tercer presidente, digamos, electo del Perú en ser recluido y sentenciado por la justicia peruana y el cuarto en ser encarcelado. Recordemos que es lo que ha ocurrido con Alberto Fujimori, Alejandro Toledo y ahora se suma Ollanta Humala. El lavado de activos justamente según la hipótesis fiscal sería por los aportes de campaña. Recordemos que Ollanta Humala postuló 2 veces a la presidencia de la República. Una fue en el 2006, donde según la investigación del Ministerio Público habría recibido financiamiento a través del régimen del fallecido Hugo Chávez. Posteriormente, en 2011, campaña que lo llevó al poder, recibió justamente $3 millones de la empresa brasileña OAS. Este delito, digamos, por el cual se le imputa además a la señora Nadine Heredia, había sido conocido luego de que saliera este caso bastante polémico, controversial de la agenda de Nadine. Todos recordamos esta investigación periodística que llevó a conocer más cómo operaba esta pareja presidencial, bastante controversial además. Según la información que hemos obtenido a esta hora de la noche, compañeras, Nadine Heredia tendría que salir, digamos, de un avión que proviene de Brasil y que la recogería desde el Grupo Aéreo número 8, esta sede, digamos, de las Fuerzas Armadas que se encuentra en el Callao, y partiría con rumbo a Brasil ya en las próximas horas, después de que la presidenta Dina Boluarte le otorgase este salvoconducto no solamente a la ex primera dama, sino también a su hijo. Recordemos que esta además ha sido una jugada a la cual han aplicado muchos políticos en los últimos años. El más reciente fue mejor dicho, Castillo, cuando después del golpe de Estado finalmente se estaba trasladando a la Embajada de México. En la actualidad, tanto su esposa como sus hijos se encuentran en ese país. Claro que sí. Años atrás, lo mismo ocurrió con el expresidente Alan García. Sí, es Marlo. Se suma Nadine Heredia a esta lista. Totalmente, ¿no? Creo que nosotras éramos muy jóvenes cuando pasaron los gobiernos de Ollanta Humala, pero sí escuchamos y tenemos el recuerdo siempre de que Nadine prácticamente era como el cerebro de la operación, por así decirlo, ¿no? Ella siempre estaba bastante atenta y parece que por este motivo tenía un pie adelante de la situación y logró pues tener este salvoconducto que justamente estamos viendo aquí. El comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores informa a la opinión pública lo siguiente: la Embajada de la República Federativa de Brasil en el Perú ha comunicado que en aplicación de la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954, de la que ambos estados son parte, ha decidido otorgar asilo
asilo diplomático a la señora Nadine Heredia Alarcón y a su menor hijo. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó a la Embajada de Brasil que la señora Nadine Heredia ha sido condenada en el Poder Judicial. O sea, les avisaron que tenía la condena de 15 años, ¿no? Claro, les avisaron, pero a la par, bueno, le hicieron saber a todo el mundo realmente de que ella podría salir de nuestro país por haber pedido el asilo político para ella y su menor hijo. Lo vimos también con la esposa de Pedro Castillo y así sucesivamente hemos visto cómo han evadido de sus delitos, por así decirlo, ¿no? En el caso de Nadine Heredia, sí supimos la manera activa en la que ella estuvo en el gobierno de su esposo. Entonces, evidentemente, deben tener las pruebas suficientes para brindarles esta condena. Marlo, valiosa la información que nos has brindado. Muchísimas gracias por enlazarte con nosotros. De verdad que vamos a seguir informando a todo el público. Así es, Marlo. Muchísimas gracias por haber estado enlazado. Pero vamos ahora con otra medida que ha alarmado muchísimo a un gran porcentaje de peruanos que utilizan el medio de transporte como es las motos, porque el gobierno ha prohibido que 2 personas circulen en motocicletas para poder erradicar la ola criminal. Una medida que muchas personas consideran populista, otras personas piensan que de repente va a servir, va a funcionar. ¿Qué es lo que va a suceder realmente? Vamos a verlo. Una vergüenza, una vergüenza. No solo en moto, porque ya ves cómo disparan a los micros. En menos de 24 horas ya son 3 los asesinados, producto de estos sujetos quienes transitan directo a matar en motos lineales. Me están metiendo todos en un solo saco. Pero no pagan todo, pues lamentablemente. Es una de las modalidades más usadas por los delincuentes. Este vehículo se ha convertido en la herramienta perfecta para el crimen organizado, facilitando el trabajo de las bandas más sanguinarias de nuestro país. En menos de 24 horas, San Juan del Lurigancho, Caraballo y Surco fueron puntos de ataque para estos delincuentes. Una de las víctimas fue Álvaro Cabrera, un joven mototaxista de 26 años, quien recibió 5 disparos, dejando a una niña de 3 años en la orfandad en el distrito de Surco. Conocí en la calle trabajando nada más y no sé cuánto va a tener, ¿no? Pero buena gente era, paraba alegre, sonriente, no sé por qué le habrá pasado eso, no sé. Si es una persona tranquila, no sé por qué le habrá pasado eso. Estamos en la calle y cualquier otro también nos pueden matar a nosotros, a cualquiera. A cualquiera le puede suceder. Se extiende por 30 días más el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Esta es una medida necesaria para continuar con esta batalla sin cuartel que hemos emprendido contra las bandas criminales, los extorsionadores. Estos sucesos son la de todos los días. Por eso el gobierno de Dina Boluarte publicó nuevas medidas de prevención contra los extorsionadores y sicariato. La restricción para que vehículos menores, las motos lineales, circulen con solo un conductor. Aquella moto que circule con 2 será inmediatamente intervenido por nuestra Policía Nacional. Los que van con sus cascos totalmente cubiertos y van 2 pasajeros en una moto son los que atentan contra nuestros hermanos y hermanas de bien. Sin embargo, repartidores y trabajadores independientes pusieron el grito en el cielo. Yo lo veo como una medida extrema, chica, porque la verdad nos perjudica a todos los motorizados. Bueno, andamos trabajando, yo por lo menos cargo mi casco certificado por un accidente. Cargas un casco que no te cubre, te llegas a caer un golpe en la cabeza y hasta ahí puedes quedar. Por el hecho de que roben una moto, a lo global prácticamente están discriminándonos a todos y eso no es justo. El hecho, como te digo, no solamente está en que roben en moto, ¿no? Supuestamente, sino que también en otros tipos de vehículos pueden hacer lo mismo, ¿no? Pero a nosotros nos perjudica como motorizados, que obviamente trabajamos de esto también, ¿no? Estamos completamente en desacuerdo, sobre todo del comentario que ha hecho la presidenta en su mensaje diciendo que todo
todo el que utiliza un casco, se cubre el rostro y van de dos en una moto son delincuentes. Eso quiere decir que si yo mañana, como suelo hacer, llevo a mi hija en la moto o llevo a mi esposa a su trabajo, automáticamente nos convierte eso en delincuentes. No se está tomando en cuenta la afectación que eso genera a decenas de miles de peruanos, en este caso de limeños, que utilizan la moto como medio de transporte o herramienta de trabajo. ¿Tú crees que con esta medida, digamos, la inseguridad en el país va a disminuir? Van a decir que disminuyó en la moto, señores, ya no hay asaltos en moto, ya no hay sicario en moto. Pero no van a decir pues que ahora ya se roban más motos, que ya no es dos delincuentes en una moto, ahora roban dos motos para que cada uno de los delincuentes vaya en una moto. Me parece algo injusto porque no todos somos pues delincuentes que vamos a robar, salimos a trabajar y también necesitamos llevar a nuestra familia en caso de emergencia. Entonces me parece que es injusto. Irrelevante creo yo, ¿no? Porque hay personas que pueden manejar con una mano y disparar con la otra. Por otro lado, hay quienes sí apoyan la iniciativa del Ejecutivo. Hace tiempo debió dar esa medida. No va a solucionar en total, pero va a bajar en algo. De que uno solo, porque la mayoría de sicariatos lo hacen dos en moto. Claro, no va a acabar con eso, ¿no? Pero va a afectar bastante a los delincuentes. Yo tengo que mirar al subir al carro, al bajar del carro, a donde voy tengo que estar atento, sinceramente. Definitivamente miedo, como están las cosas ahora, no solo en moto, porque ya ves cómo disparan a los micros, uno está en el bus temblando. Según el SINADEF, Sistema de Información de Defunciones, hasta el 7 de abril, 583 peruanos habrían sido asesinados, muchos de estos crímenes vinculados a sicariato y robo en motocicleta. Una situación bastante complicada que vamos a abordar de manera importante aquí con un representante justamente de todos aquellos que usan este medio de transporte. Pero tenemos algo para ustedes. Así es, porque Mediterráneo presenta una promoción con sabor y corazón. Disfruta de un pollo a la brasa, más papas fritas familiares, más ensalada clásica familiar, acompañado de una porción de anticuchos por tan solo 89 soles 90. No esperes más y pídalo ya en cualquiera de nuestros locales por nuestra web mediterráneo.com.pe o llamando al 715-5555. Mediterráneo, el verdadero sabor del pollo. Así es, pero ahora sí tenemos a un invitado muy importante aquí en el programa porque justamente vamos a hablar acerca de esta medida que ha tomado el gobierno. Si bien es cierto, la ola de sicariato y de extorsiones en nuestro país está bastante alta, ha llegado a niveles que creo que nadie se imaginaba que llegarían, pero realmente esta medida va a ser eficiente, va a funcionar. Ellos van a decir que funcionó para que la gente les tenga mayor aceptación. Para ese motivo nos encontramos con David Montes, quien es representante de la Asociación de Motociclistas del Perú. Muy buenas noches. Para empezar, tú como representante, ¿qué pensaste, qué imaginaste cuando el gobierno aprobó esta medida? Buenas noches, primero muchas gracias por el espacio y por la invitación. La verdad es que nos tomó por sorpresa, el decreto fue lanzado entre gallos y medianoche y nos sorprende porque en principio habíamos tenido una reunión con la Defensoría del Pueblo donde se había propuesto la salvedad de tener un dispositivo que permitiera a la gente de bien llevar a su copiloto, a la esposa, al hijo, al hermano o en caso de trabajo también. Sin embargo, esto no ha sido considerado y la afectación es realmente grave para muchas personas para las cuales la moto es o un medio de transporte principal o una herramienta de trabajo, y la verdad es que nos indigna mucho que no se considere esta afectación y que el gobierno nos pase por encima como siempre lo hace. Sí es verdad que hemos visto en las diversas imágenes de cámaras de seguridad, justamente cuando se dan este tipo de crímenes, de sicariato, de robos, es innegable que van de a dos. Uno conduce y el que tiene el arma viene atrás y es el que se baja, es el que pues amedrenta a todo aquel que se le cruza en el camino por cometer los actos delincuenciales. Pero
¿Qué opina justamente la gente, no? Envíenos un video, nosotros tenemos acá un QR en pantalla sobre este tema, tú si utilizas este medio de transporte, para poder saber un poco acerca de cómo se siente, y también tenemos un WhatsApp, el 973-04-4987, para poder comentar con ustedes también esta situación. Entonces, te seguía diciendo, ¿qué opinas tú acerca de esta situación? ¿Consideras que lo han hecho simplemente para tratar de calmar a la sociedad y decir, no, miren, estamos tomando las medidas? Porque, valgan verdades, esto no va a parar la ola de delincuencia en nuestro país. La realidad es que este tipo de medidas es un efecto placebo el que causa en la gente, da una falsa sensación de seguridad y por otro lado le da al gobierno un crédito por un éxito que no van a tener. Y no es una opinión basada, una opinión sesgada basada en nuestra costumbre de usar motocicletas, sino que esto ya se ha utilizado en otros países. Colombia es el principal ejemplo y hay estudios que demuestran que las prohibiciones bajo distintas modalidades, por horarios, por zonas, por tipo de pasajeros, no tienen ningún impacto positivo en la seguridad ciudadana. Entonces, por un lado, estamos afectando negativamente a centenares de familias. En Lima hay casi 2 millones de motos. Y por otro lado, el beneficio en seguridad ciudadana es prácticamente nulo. Entonces, si ponemos esto en una balanza, no tiene ningún sentido que se genere una prohibición que está causando más daño que bien. Totalmente, ¿no? Yo creo que, y es algo que yo siempre he mencionado, me parece que muchas de estas medidas son muchas veces absurdas, ¿no? Ilógicas. Es como lo he dicho muchas veces, pero no me voy a cansar de decirlo porque siento que tienen la misma relación. Cuando te dicen a ti que no te pongas ropa chiquita para que no te acosen en la calle. O sea, me parece el mismo modo de querer solucionar. Estás tratando de tapar una problemática, pero afectando a otras personas que muchas autoridades muy posiblemente después van a salir a decir sí funcionó, miren la ola, cómo ha bajado de criminalidad. Pero muchas otras dicen lo cierto, que es que los delincuentes van a adoptar otras maneras de delinquir. Y eso es la verdad, o sea, eso es lo que va a pasar. O uno te va a matar mientras está montando la moto, o uno se va a ir en el carro, o van a empezar a salir de A4. O sea, eso va a suceder. Y el problema es que al permitir que se utilicen estas medidas como supuesta solución, no se está atendiendo la real raíz de los dos problemas principales que tenemos ahora, que es por un lado la extorsión y por otro lado el robo de celulares, que es el principal problema en cuanto a robos. La extorsión, el sicariato por extorsión es la última parte de esta cadena de delitos. Todo empieza con la extorsión y si no atacamos eso, estas mafias extorsivas van a encontrar la manera de seguir extorsionando, porque igual te ponen dinamitas, te incendian los vehículos, van a encontrar la manera de extorsionarte. Y con el tema de celulares, que es mucho más sencillo de solucionar, hay que atacar a los que captan el celular robado, porque el ladrón tiene una motivación que es, tengo dónde venderlo. Claro. Tengo dónde venderlo, entonces si se atacan en los mercados negros de celulares, obviamente esto va a reducirse, pero si el ladrón sigue encontrando la manera de robarse un celular a pie, en bicicleta, en mototaxi... Y ahora ni siquiera es simplemente para vender el dispositivo, sino que logran ingresar a tu celular y te vacían hasta las cuentas bancarias. Pero ¿qué pasó con la reunión que ustedes iban a tener justamente con el defensor del pueblo, José Gutiérrez? ¿Sacaron algo bueno de eso? ¿Se llegaron a reunir? ¿Asistieron todos? ¿Se dio? ¿Qué sucedió? Nosotros tuvimos una primera reunión la semana pasada, el día jueves, donde, como comenté, se llegó a un consenso y la propuesta era que se permitiera, a pesar de la restricción, un salvoconducto como hubo en la época COVID, ¿no? Sacabas tu salvoconducto a través de una página web y esto te permitía estar registrado con tu pasajero, que podía ser mi esposa, mi hijo, etc. Sin embargo, eso no ha sido aceptado. El día de hoy, luego de una marcha y una protesta que hemos hecho en las calles, hemos ido nuevamente a la Defensoría del Pueblo, aunque el defensor del pueblo no estaba, nos ha atendido su equipo técnico y bueno, nos han ofrecido mediar para tener una reunión o con el Mininter o con la PCM, o esperamos que con ambos, y puedan entender de que, como insisto, la afectación es bastante mayor que el bien que pudiera obtenerse con esta medida. Totalmente. Justo como bien mencionabas, nos habían comentado de la posibilidad, que suena lo más lógico, ¿no?, de tener de repente este salvoconducto. Ahora, se sabe que hasta el 17 de mayo va a ir esta medida por el momento, pero el Congreso aparentemente está buscando hacer que esta medida sea de forma permanente. ¿A cuántas personas podría llegar a afectar si es que esto se vuelve de forma permanente? A ver, solo en Lima hay cerca de 2 millones de motocicletas.
pongámosle que solo el 70% lleva copiloto, estamos hablando de cerca de 1,5 millones de personas que además, primero, van a tener que gastar más en pasajes, porque moverse en moto es súper barato, incluso más barato que moverse en transporte público. Segundo, vamos a sumar 1 millón de personas al transporte público en Lima, que a día de hoy está colapsado, funciona súper mal. Y tercero, o sea, afectamos la economía de la gente, afectamos el tiempo de la gente. Y además, el transporte público a día de hoy es súper inseguro. Balean buses, balean colectivos, balean mototaxis. Si me pones a elegir a mí, yo prefiero llevar a mi esposa al trabajo que tener que mandarla en transporte público. Claro, porque no sabes si de pronto le va a caer una bala perdida y va a ser una víctima más en nuestro país. Pero ustedes, ¿qué proponen? ¿Qué es lo que les gustaría que suceda? Porque efectivamente hemos visto que la mayoría de estas muertes se han dado justamente en las motocicletas. Lamentablemente van de a dos. ¿Ustedes qué proponen? ¿Qué es lo que quisieran para que la gente de bien como tú y tus compañeros, muchos amigos nuestros, mi hermano, mi familia también usa moto sin ningún problema, qué podrían hacer para poder utilizar este medio de transporte y poder llevar a un copiloto? A ver, lo primero que siempre hemos pedido y que se lo pedimos todo el tiempo a las autoridades es la fiscalización. Y nosotros estamos completamente de acuerdo en que si nos tienen que intervenir durante el día 5, 10 o 15 veces, estamos completamente de acuerdo porque en esas intervenciones se van a lograr, primero, recuperar motos robadas, porque algo que no se suele mencionar es que todas esas motos que se utilizan para cometer delitos son robadas. Porque no creo que un delincuente vaya, saque un crédito. No, siempre para roban motos, carro, moto y con eso hacen. A día de hoy se roban alrededor de 60 motos diarias. Entonces los primeros afectados somos también nosotros, los motociclistas, desde ya. Como digo, la fiscalización es algo que siempre hemos insistido en que se haga, estamos completamente de acuerdo en que se haga. La restricción, aunque no es de nuestro completo agrado, con el salvoconducto puede funcionar porque el que nada debe, nada teme. Se va a ir a registrar y si tengo que ir a una comisaría, me registro en la comisaría y se va a poder ir separando la paja del trigo, pero tiene que haber interés de los políticos en escuchar a quienes conocen cómo funciona esto. O sea, nosotros somos quienes saben cómo está la calle, cómo funciona este tipo de cosas, y si no nos abren las puertas, la verdad es que van a seguir afectando a un montón de gente. Totalmente. Ahora, ¿han pactado una siguiente reunión con la Defensoría del Pueblo o con algún ente del gobierno? Bueno, el primer acercamiento que hemos tenido el día de hoy ha sido nuevamente con la Defensoría del Pueblo. Se han comprometido a mediar para una reunión con la PCM y con el Mininter. Y esperamos que la próxima semana, porque esta semana ya se acabó, sí, claro, esperamos que la próxima semana podamos tener una reunión, una mesa de trabajo donde puedan entender las razones por las cuales no estamos de acuerdo y se pueden encontrar dispositivos que permitan que la gente pueda seguir trasladándose sin problemas. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado para hablar de esta problemática que afecta a muchas familias, a muchos jóvenes, a muchas personas que utilizan este medio de transporte también como trabajo. Así que, bueno, a tomar las medidas y acatar aquello que indique el gobierno. Vamos a cambiar de tema y vamos a conocer una historia de inspiración, una historia de lucha. Imagínense ustedes, de relacionista público a fundador del primer restaurante de parrillas dentro de un mercado, así como lo oyes, en todo el Perú. ¿De quién se trata? Vamos a conocer. Ahí tienen el trío americano. Esta es la crónica de Jan. Después de pasar casi toda su vida en el mundo de las relaciones públicas, decidió darle un giro y seguir con lo que lo apasiona desde los 14 años, ser parrillero. Eso me hizo pensar de que si yo tengo algo que me apasiona y que me encanta, que es la cocina, me encanta, que es la parrilla. Hoy, esa pasión se vuelve realidad con Come Vaca, un restaurante y también un puesto de comida con precios accesibles en un mercado en Surco. Y los mercados les faltaba. En los mercados de verdad encontramos menús, encontramos ceviches, pero no encontramos carne a la parrilla. Y somos el primer local en el Perú de carne a la parrilla en un mercado. La verdad que me quedo encantado con el restaurante. Esto para mí es un sueño. Muy buena opción, pero encontrarlo en el mercado es algo, no se encuentra así nomás, ¿no? Parece que el parrillero ha sido bueno. Parece. Buenazo. Tiene que prender el carbón, agarrar las pinzas y empezar con el arte de la parrilla.
Así es como Giancarlo Klauer lo hace todos los días en Come Vaca. Vamos a preparar el trío americano. Acá está la colita cuadril y el chorizo vamos a hacer. Tiene 48 años y desde los 14 se enamoró del arte de la parrilla por pura curiosidad en su casa en La Molina. En mi casa parrillábamos todos los fines de semana. A mí me enseñaron a parrillar desde muy chico, a prender el carbón, a prender la leña, parrillábamos mucho con leña y fue una pasión que poco a poco se me fue quedando. Hoy en día, que será, ya son 30 y tantos años que tengo parrillando. Se metió a estudiar economía en la Universidad Ricardo Palma, pero sin planearlo, ese camino lo llevó a descubrir el mundo de las relaciones públicas. Yo me convertí en el brazo derecho del rector de la Universidad Ricardo Palma teniendo 23 años y en esa época ya yo veía toda la parte de relaciones públicas, siendo estudiante de economía. Después de años de experiencia, decidió lanzarse y abrir su propia agencia de relaciones públicas. La tuvo funcionando por más de 10 años hasta que la pandemia lo obligó a cerrar ese capítulo de su vida. Intenté volver a abrir la empresa, reintentamos volver a resurgir a la empresa, pero la coyuntura política no ayudaba, la coyuntura económica tampoco, entonces simplemente fue al descarte. O era eso o me iba a trabajar fuera del país. No quedaba de otra, tocaba avanzar y dejar atrás el mal momento. Hasta que volvió a lo que siempre estuvo ahí, a eso que lo llena de verdad, encender el fuego y prender la parrilla. Fue así que nació Come Vaca. Llevar carne de primer nivel, importada, argentina, americana, nacional, al público consumidor, donde pueda ser accesible el consumo. Entonces Come Vaca nace con esa idea. Hace 4 meses abrió su primer restaurante en La Molina. Come Vaca Casa de Carnes. O sea, paramos llenos, paramos full, ¿no? Y eso así significa de que hay una aceptación por 2 motivos, ¿no? Creo que uno es el tema de la calidad de producto que estamos vendiendo y 2, la accesibilidad al precio, ¿no? Por la gran acogida del público, Giancarlo se dio cuenta que al mundo de las parrillas le faltaba algo, un lugar como este. Así nació Come Vaca Parrilla de Mercado, que abrió sus puertas hace apenas un mes. La cultura parrillera, la cultura de consumo de carne a la parrilla se está extendiendo mucho en el país. Y los mercados les faltaba. En los mercados, de verdad, encontramos menús, encontramos ceviches, pero no encontramos carne a la parrilla. Y somos el primer local en el Perú de carne a la parrilla en un mercado. Tenemos el trío argentino, el trío parrillero, el trío los mazos, el trío americano y los cortes argentinos. Lo primero que tener en cuenta para hacer una buena parrilla es que no puedes cocinar con fuego muy fuerte. Entonces tenemos una brasa que está intensa. Por eso es que hemos levantado el nivel de la parrilla, porque si no, esta calidad de carne la vamos a quemar. Tengamos en cuenta que esta cole cuadril, al ser un poco más gruesa, va a demandar un poco más de tiempo. Hay todo un tema con la sal. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Yo llego a la conclusión que es exactamente lo mismo. Ahí tienen el trío americano, que lleva un chorizo de cerdo americano, muy bueno, lleva un ribeye Angus Choice y lleva una cola de cuadril Angus Choice. Parece que el parrillero ha sido bueno, parece. Buenazo. Esta es la historia de Giancarlo Klauer, un relacionista público que dejó atrás su carrera de toda la vida para seguir una pasión que lo acompaña desde chico, ser parrillero. Hoy, con una propuesta que sorprende, se ha ganado un lugar en un mercado de Surco. Una parrillita siempre cae bien. Lo mejor de todo, porque es pura proteína. Así que no estás rompiendo tu dieta, estás comiendo tu carne deliciosa, encima carne de calidad. Porque él, como bien menciona, se encarga de crear esta comunidad de gente a la que le gusta la parrilla, pero le gusta comer de calidad, le gusta comer bien. Oye, me parece súper novedoso que haya ingresado este mundo de las parrillas al mercado. Mira, y de verdad que hace un tiempo atrás se vino haciendo famoso de repente encontrar un buen point de ceviche dentro de un mercado o sándwiches que se vuelven virales y que la gente pues hace la cola y le gusta participar y probar de estas comidas riquísimas, ¿no?
pero de carnes como tal, parrillas dentro de un mercado, no lo había visto antes y me parece bastante novedoso. Ahora, yo sí tengo que aceptar que uno de mis gustos culposos, algo que me encanta y a lo que nunca voy a decir no, por ejemplo, es comerme una buena parrillita, que me pongas una entraña, una picañita. Es algo a lo que nunca me voy a resistir. Me parece un súper plan. Y has visto que ahí encuentras choricito, entraña, picaña, encuentras de todo, o sea, todo lo que a ti se te ocurre en la parrillita, ahí lo vas a poder encontrar, así que vayan a visitarlos porque de verdad van a disfrutar con toda la familia. Imagínate ir a hacer las compras y de pronto el olor te mata. ¡Qué rico! Espectacular. Felicidades para él y que siga triunfando. Así es, pero ahora tenemos una gran recomendación. Disfrute de las más de 200 variedades de platos que ofrece Don Buffet. Elija entre criollos, marinos, orientales, internacionales y mucho más. Los esperamos en los centros comerciales Plaza Norte, Mall del Sur y Open La Marina. Don Buffet, ¿qué plato vas a probar hoy? Nos vamos a una pausa comercial, pero regresamos con muchísimo más listas para bailar y aprender aquí en Crónicas de Impacto. No te muevas.